Finalmente ha llegado el momento. Estoy a punto de abandonar este mundo de carne y sangre para unirme a los que se fueron antes que yo. Durante mucho tiempo creí que nunca moriría, que mi espíritu estaba atado a este mundo mortal como castigo por todos los crímenes que cometí hace muchos años, de los cuales solo puedo recordar unos cuantos. Para la mayoría de la gente de Windaria, sobrevivientes de una guerra brutal y salvaje, yo fui un héroe, un salvador, el reconstructor. Pero si se dijera la verdad, no fui un héroe, salvador o reconstructor. Solo fui un simple hombre involucrado en una serie de sucesos que nunca comprendí hasta que fue demasiado tarde. Los recuerdos me inundan ahora, recuerdos de mi esposa Mary, recuerdos de cómo era la vida en Windaria. Recuerdos que decidí mantener en secreto hasta ahora, tal vez por orgullo, por un orgullo tonto que mantuvo la verdad oculta durante mucho tiempo, o por la vergüenza que sentía porque he sido responsable por la destrucción de una civilización completa. Pero ahora, en este momento de entendimiento, antes de unirme a mi amada Mary, sé que debo purificarme. Debo contar la historia que jamás ha sido dicha, la verdadera historia de lo que pasó hace mucho tiempo. Había una vez, camino al mercado, en Lunaria, Mary y yo siempre nos deteníamos a rezar una plegaria a la sombra del árbol de la vida. Cuenta la leyenda que en una época la única cosa viviente en Windaria era el árbol de la vida. Simbolizaba todas nuestras creencias. Guardián, árbol de la vida, danos salud y felicidad. Guardián, haz que nuestro valle prospere. Desde la cima de la colina teníamos una vista maravillosa de Lunaria, brillando como una joya rara bajo la luz de la mañana. Desde la cámara más alta en el Palacio Real hasta la más humilde choza a lo largo del canal, el alboroto del mercado de Lunaria inundaba el ambiente de alegría. Cualquier cosa imaginable podía ser comprada o vendida allí y se podía ver a toda clase de personas. Y en ocasiones hasta algún habitante de la Tierra de las Sombras. Sabía que los habitantes de la Tierra de las Sombras estaban desesperados. Este acto de sabotaje pudo haber destruido toda Windaria. El hombre que envió Draco para sabotear la presa fue enviado de regreso con un mensaje de la emperatriz de Lunaria. ¿Acaso dijo guerra? Sí, mi señor. En un principio, los granjeros comenzaron a establecerse en la Tierra de las Sombras, pero no duraron mucho tiempo allí porque el agua estaba contaminada y no servía para el cultivo. Aquellos que la bebieron se enfermaron y algunos otros se volvieron locos, como Hannah. Debo admitir que estaba un poco nervioso al llegar a la Tierra de las Sombras, pero los soldados del rey Draco lo estaban aún más que yo. La mayoría de ellos eran muy jóvenes y aunque habían sido entrenados, jamás habían participado en un combate real. La Tierra de las Sombras era un lugar confuso, lleno de gente extraña. Pero sin embargo sus habitantes eran más realistas que los lunarianos, quienes tenían un entrenamiento el cual parecía más bien un carnaval. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Esperaba una oportunidad para entrar al palacio y miraba cómo la gente se contagiaba con la fiebre de la guerra. Y me preguntaba si podría escapar de esa locura en la que estaba atrapado. La batalla era sin cuartel. Usualmente no me hubiera sentido amenazado al entrar al bosque embrujado, porque las apariciones ignoraban a los que no les temían. El eco de los gritos de los soldados era tan horrible que mi valor menguaba. Y al detectar mi miedo, las apariciones comenzaron a perseguirme. Por un momento pensé que no podría resistir más. Fue Mary la que logró salvarme. Me concentré en ella imaginando su cara y de esa manera pude borrar los espectros que aparecían a mi alrededor. Hasta que finalmente pude salir de allí con su ayuda.
La tranquilidad del valle fue un gran alivio para mí, pero después me di cuenta de que dicha tranquilidad no era normal. Mary era una de las tantas personas que observaban cómo se iban acercando las espantosas máquinas de guerra y destrucción. Mientras tanto, esperaba con ansiedad mi regreso. El lugar me parecía familiar, y cuando vi el molino de viento en la cima de la colina, supe que estaba cerca de mi casa. Mary y yo, cuando íbamos al mercado, muchas veces nos deteníamos allí para admirar el hermoso paisaje. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo tonto que había sido y del gran daño que había causado. Me sentía tan abrumado y avergonzado que casi no podía respirar. Tantas vidas arruinadas, perdidas y llenas de tragedia, y todo por mí. A medida que veía correr la sangre sobre el mango del puñal que me había dado Mary, mi corazón se heló por el miedo terrible de que algo malo había sucedido, algo terrible. Caminé por los campos hacia mi casa. Mi miedo comenzó a disminuir y volví a sentir una esperanza, porque aquí, entre las colinas, no había señales de guerra. Parecía que el valle no había estado sujeto a las fuerzas destructoras que habían azotado a las otras ciudades. No me explico el porqué, pero lo primero que vi fue el árbol de la vida, el símbolo de todo lo que había dejado tras de mí. La promesa de vida como siempre había existido en el hermoso valle. Cuando llegué a mi aldea, supe que la guerra había llegado hasta el valle. A medida que me acercaba a casa, iba encontrando en ruinas las casas de mis amigos y vecinos, y me preguntaba qué habría pasado con la mía. Y de pronto, allí estaba, mi casa, o lo que había quedado de ella, se veía abandonada. Lo único que deseaba era que Mary estuviera a salvo. No fue sino hasta tiempo después que comprendí el significado de las palabras de Julieta. Estuve vagando sin ver la desolación, el dolor y la confusión que me rodeaban. Estaba solo, más solo de lo que nunca había estado en toda mi vida. Y fue esta soledad la que me motivó a actuar. Me fui dando cuenta de mi destino. Sabía que la única forma de poder volver a unirme con mi amada Mary sería trabajar para reconstruir el mundo que yo ayudé a destruir. No tenía otro plan más que ese. Cuando miré hacia arriba, me encontré a la sombra del árbol de la vida. Estaba allí, en el valle, como siempre lo había estado. Windaria volvería a nacer. Hice un voto conmigo mismo y con los sobrevivientes de la absurda guerra que destruyó Windaria. Juntos reconstruiríamos nuestro mundo. Todos viviríamos en armonía, aún con la gente de la Tierra de las Sombras. No fue fácil de lograrlo. Hubo muchos que buscaron la venganza, pero también otros buscaron el camino hacia la comprensión. Sabía que algún día mis pecados serían perdonados y que se me permitiría continuar con mi viaje hacia la paz. Sé que ese día ha llegado.